ya queriendo liberarse un poquito, ¿no? Vamos a dar unos minutitos, aunque yo creo que ya estamos todos acá. Yo tengo nada más, tengo dos dudas. Una, Angélica María Avilés Solano la tengo inscrita en en el módulo, pero no tengo registro de asistencia ni registro em, de ninguna entrega y no está, ¿verdad? No, ok. Y lo otro que iba a preguntar es Jonathan Hernández. Quiero ver, Jonathan Hernández, No, Jonathan López tengo entonces. Jonathan Hernández, que no lo tengo conectado todavía, ¿verdad? Jonathan Hernández. Bueno, sino antes de que... Salud, Helen. Sino antes de que finalice. Yo ando en las mismas, exactamente. Gracias. Mire que con este clima, o sea, bueno, el martes llovió, el miércoles hizo calor, el jueves empezó a hacer viento, o sea, ¿qué es esto? O sea, para uno que padece de alergias, esto es un reto real para el sistema inmunológico. ¿Qué es esto? Jonathan López, hola, buenas tardes. Sí, no, pero estoy preguntando por Jonathan Hernández, que lo tengo inscrito en grupo 5, pero no lo tengo en la plataforma. No tengo entregas registradas, entonces tengo ahí como esa duda nada más. Bueno, si no lo vemos más adelante. Cuéntenme cómo les ha ido, qué tal han podido avanzar con el tema de la primera fase del trabajo integrador. Ahorita les comparto pantalla. ¿Alguna duda que quieran aclarar ahorita por el momento? Quiero hacer nada más un pequeño sondeo de los que están conectados. Me van diciendo aquí, por favor. Carla Rocío Aguilera, Hola, buenas tardes. ahí Aquí, estamos. Hola, buenas tardes. Helen Areníbar, ya la vi. Sí. Lourdes Ayala, ahí está, ya la vi también. Erika Bolaños, Milagro Cabrera, aquí, ¿dónde aquí? aquí. Milagro Cabrera, ¿dónde está? Ah, ya la vi. Sí, gracias. Lili Calderón, Sí, buenas tardes. hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Gusto saludarla. Igual, Josia Castillo, Aura Castillo, Acá, buenas tardes. hola, buenas tardes. Gusto saludarla. Gracias, igual, ingeniero. Shirley Chiquillo, Ruth Cruz, Buenas tardes. Hola, ingeniero. hola, buenas tardes. Ya la dije, aquí estamos. Gracias. Joel González, Aquí. ahí estamos. Perfecto, buenas tardes. Marjorie Granados. Ingeniero, creo que ya no se va a conectar. Dijo que le iba a escribir al privado a usted en el foro. Ok, Douglas Guardado, gracias. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ahí estamos, perfecto. Alexis Enríquez, Nelson Hernández, Doris Landaverde. Aquí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gusto saludarla. Carolina Landaverde, Sí. gracias. Ujú. Jonathan López,
Ahí estamos, ya lo vi. Ronald Machado, Hola, buenas Luis, tardes. hola, buenas tardes. Ah, ok, Alejandro Machado, perfecto, buenas tardes. Luis Osorio, Aquí, buenas tardes. hola, buenas tardes, aquí estamos, perfecto. Wendy Pacheco, Buenas tardes, ingeniero. hola, buenas tardes, aquí estamos, perfecto. Wendy Pineda, Buenas tardes, ingeniero. Acá. ok, perfecto, gracias, buenas tardes. Delmi Pineda, Buenas tardes. Acá. ahí estamos, gracias, buenas tardes. Guadalupe Regalado, Buenas tardes, mucho gusto. gracias, Doralí, ¿verdad? Sí, perdón, Doralí Regalado, tienes razón. Oscar Rivas, Aquí. Hola, buenas tardes. ahí estamos, perfecto, buenas tardes. Fernando Rolling, Aquí. gracias, perfecto, buenas tardes. Carlos Salas, Hola, muy buenas tardes. hola, buenas tardes, gusto saludarlo. Elisandro Sandoval, Andrea Tovar, Perdón, acá estoy, solo que estaba ingresando a mi casa, que ahorita vengo de mi trabajo. ok, perfecto, no se preocupe, Elisandro. Gracias. Andrea Tovar, Yo aquí. Buenas. No sé si aparece el video. La imagen, no sé. no, no la veo. Espérate, ya la voy a poner. Kenia Maday, Hola, buenas tardes. hola, buenas tardes, Kenia. Gracias. Grisel Saldívar, Hola, ingeniera, buenas tardes. hola, le escucho pero no la veo. Sí, lo que pasa es que voy conduciendo, ingeniero. Salí a ver un paciente en lo privado. Ya me voy a conectar. Ok, bueno, gracias. Perfecto. ¿Me hizo falta mencionar a alguien? ¿Todos estamos? Ok, perfecto. Creo que a mí no me mencionó ingeniero, pero aquí estoy. Como no la mencioné, Shirley Chiquillo. Ah, pues perdón, es que tenía en silencio el Ah, micrófono, y quería como activar. pero Creí sí la vi, entonces la marqué. No se preocupe. que- No se preocupe, aquí la tengo marcada. Perfecto. Bien, ahora sí les comparto pantalla porque quiero que veamos una información, un contenido que será, yo sé, de mucha utilidad para ustedes. Este, Ingeniero, disculpe que le interrumpa. dígame. Fíjese que me ha surgido una emergencia familiar en el hospital. Entonces, ¿será que puedo tener la cámara apagada y tener solo el audio encendido? Porque voy a tener que salir de casa. Bueno, yo acá tomo nota. Gracias, Ruth. Espero que todo se resuelva para Gracias. bien. Gracias, ingeniero. Gracias. Bueno, hoy queremos ahondar sobre el tema relacionado con humanización de los servicios de salud, también conocer un poco de qué es lo que hay en cuanto a normativas en nuestro país, también aplicado al tema de los servicios de salud, seguridad del paciente e indicadores de calidad de salud y de cómo estos son los elementos que les van a servir a ustedes para poder analizar el funcionamiento de áreas específicas y definir qué es lo que será necesario modificar o fortalecer. Entonces, antes de empezar, quiero que veamos un poco sobre la humanización de los servicios de salud y para eso quiero compartirles acá un video, pero creo que no le di compartir audio, así que volveré a compartirles. Veamos si me deja. Aquí está. Ahora sí. Para que lo tengamos como tema introductorio. Política de humanización.
En la ESI Hospital de La Vega estamos comprometidos a personalizar la atención en el ser humano, reconociendo sus dimensiones física, intelectual, emocional, sociocultural y espiritual, demostrándolo en la calidez de la atención, la comunicación afectiva y efectiva entre el equipo de colaboradores, los pacientes, familiares, cuidadores y comunidad en el desarrollo de competencias y habilidades de nuestro equipo humano y el fortalecimiento de espacios humanizados, siempre priorizando el respeto de los derechos y deberes de los pacientes, los del cliente interno y los valores institucionales. Nuestra política de humanización nos invita a que mostremos nuestro hospital como ese lugar de acogida en donde el usuario que llega a este lugar se siente bien tratado, respetado y en donde cada uno de nuestros colaboradores está siendo invitado a brindarle ese trato digno que él merece y que necesita. Como colaboradores del hospital es importante que entendamos que esa primera actitud que tenemos frente a nuestro usuario es la primera respuesta que él recibe frente al servicio que le vamos a prestar. Las 5 H's de la humanización. Humanizo cuando miro a los ojos. Humanizo cuando saludo. Humanizo cuando doy gracias. Humanizo cuando me coloco en el lugar del otro. Humanizo cuando sonrío. ESI Hospital de La Vega, servicio más humano. Bien, entonces que precisamente es uno de los temas que vamos a estar abordando en esta sesión sobre la humanización de los servicios de salud, que sin duda hoy por hoy es uno de los grandes retos, uno de los grandes desafíos a los que se enfrentan en los establecimientos de salud, porque obviamente además de que se trata de una responsabilidad compartida, porque hay múltiples actores en los establecimientos de salud, desde el seguridad, que en algunas ocasiones aporta también en el tema de la selección y de la priorización y en la guía hacia los pacientes, hacia los usuarios, de qué áreas en las que deben de presentarse, hasta propiamente la atención. Entonces, sin duda por la sobrecarga laboral, por el momento vulnerable en el que se puede encontrar la persona que necesita utilizar un servicio de salud, es que sí se vuelve un poco complicado el tema de humanizar, pero siempre es importante considerar que precisamente la humanización está enfocado en lo que veíamos en el video, de cómo es necesario reforzar en los diferentes puntos de la atención, que la atención debe ser personalizada, de dejar de ver a la persona como una enfermedad, sino como una persona que está transitando por una experiencia, por un momento vulnerable en su vida y de cómo será necesario ayudarle a sobrellevar en este momento tan crítico. Entonces, algunos de los componentes que debemos de considerar a la hora de hablar de la humanización en salud, primero es tener en cuenta el respeto y también tener en cuenta la dignidad del paciente, que todos tienen derecho de ser tratados con respeto, con dignidad, cumpliendo también el esquema de su género, de su clase, de su religión, de su origen, porque obviamente ustedes en algún punto están prestando un servicio, pero también en otros se convierten en usuarios de estos servicios. Entonces, de cómo es importante no olvidar ese foco de que en algunas ocasiones no únicamente prestan el servicio, sino que se vuelven usuarios del mismo. La comunicación efectiva, de cómo también es importante hablarles con claridad. Sé y entiendo, porque he hablado con mucho personal de salud, que por ejemplo el tipo de persona o el tipo de usuario que opta por un servicio de salud, por ejemplo en la seguridad social, es diferente al tipo de usuario que va a un hospital público, porque obviamente el tipo de usuario que va a una seguridad social cumple, digamos, con otro tema de está pagando un servicio porque tiene una remuneración. A veces esa remuneración está directamente relacionada con el trabajo en el que obviamente desempeña, que puede ser una parte más técnica. En cambio, en el área pública sí se ve un tipo de usuario que si ustedes le empiezan a hablar con conceptos muy complicados, muy médicos, muy técnicos, que para ustedes son de fácil comprensión, ellos pueden perderse. Y sí, podrá ser de, ¿me entendió? O sea, ¿comprendió lo que le estoy diciendo? Y a veces por pena les pueden decir,
Sí, sí, entendí. La empatía de cómo a veces también es importante ponerse en el lugar del usuario que en este momento va a recibir esta atención y de cómo a veces también hay que ser empáticos con los familiares. Em, Incluso en algunas ocasiones yo he escuchado de algunos médicos expresarse, sobre todo en el área de geriatría, de cómo hay muchos pacientes de la tercera edad que llegan a las áreas de atención únicamente a ser escuchados y que cuando salen de la prestación del servicio, con solo que los escucharon ya se sienten bien, que los hayan visto a los ojos, que les hayan dado la mano, que los hayan llamado por su nombre, marca, digamos, una diferencia. También el tema del acceso y la equidad, garantizar que no importando, hay usuarios del sector salud que obviamente tienen que trasladarse de una zona un poco más complicada en cuanto al tránsito, de cómo se les ha imposibilitado porque se tuvieron que poner de acuerdo para que alguien los llevara al Hospital Nacional, para que alguien los llevara, porque no tienen sus propios medios para trasladarse y pueden tener alguna dificultad para el traslado, tanto en sí mismo la persona como en el tema del transporte, y de cómo hay que considerar estas situaciones, porque sí también pasa que llegan a la prestación del servicio y es como, fíjense que se reagendó su cita, ¿no? Porque y no le notificamos. Entonces usted ya está aquí, viene de lejos, se levantó a las 3 de la mañana para llegar a... Entonces, como siempre es importante como recordar estas situaciones y ver, ¿no?, la manera de gestionarlo. De cómo es importante también considerar todas las dimensiones emocionales, ¿no?, que puedan intervenir en el tema de la humanización. El tema psicológico, sí, el tema social, que pueden también afectar el tema del cuidado de algún familiar hacia un paciente en específico, de cómo será importante tener la claridad de que la comunicación, de que se ha dado a entender el usuario a lo que se está enfrentando, cómo puede ser su tratamiento, qué esperar de su tratamiento, si es que en algunas ocasiones se necesita, por ejemplo, un consentimiento informado o no, si comprende realmente todo lo que implica y demás, y la atención personalizada que obviamente tendrá que adaptarse a las características individuales de cada uno de los usuarios y considerar las condiciones del entorno, ¿no? Que obviamente cuando es una cita programada, obviamente es diferente que cuando alguien llega al área de emergencia en donde ahí hay muchas variables y que serán más complicadas el poderla gestionar, pero cuando hay digamos, una cita programada y que se pueda garantizar hasta donde se pueda que el ambiente sea lo más acogedor posible, para poder reducir el estrés del usuario que va a percibir un servicio como de algún familiar que lo esté acompañando. ¿Por qué es importante siempre tener en cuenta el tema de la humanización en los servicios de salud? Bueno, sin duda porque en principio mejora la experiencia del paciente, ¿no? Y esto también garantiza que el paciente, posterior a la prestación de un servicio, pueda tener una mejor experiencia relacionada con el tratamiento. También está comprobado que aumenta la satisfacción y la confianza. De hecho, hay un libro que yo siempre me gusta recomendar a los que están estudiando posgrado, que se llama Blink, que analiza justamente cómo hay una relación directa entre el trato humanizado y la cantidad de quejas o demandas que pueden existir. Hay pacientes que nunca se van a quejar de un médico que lo vio a los ojos, que lo llamó por su nombre, pero sí se van a quejar o incluso pueden conllevar a una demanda, y no me refiero, digamos, a una demanda en un proceso legal, sino que incluso en el tema de redes sociales, cuando ni siquiera lo ven como una enfermedad más, no hay, digamos, un trato directo hacia el paciente y este libro estudia mucho esta parte. Entonces, si ustedes tienen algún espacio para verlo en línea o comprarlo en alguna de las librerías, les recomiendo para que puedan tener también ese punto de vista. También el tema de la reducción de la violencia y el abuso en la atención, porque es importante considerar que la humanización lo que está buscando
es evitar que dejemos de ver al usuario como una persona, sino que evitar el trato brusco, evitar el trato indiferente que pueden derivar obviamente en temas de violencia. También hay muchos estudios que respaldan que mejoran los resultados de la salud y que está directamente relacionado con el ambiente en el que se siente el paciente apoyado, en el que se siente comprendido, en el que se siente escuchado, y entonces esto puede aumentar su bienestar en forma general. Fortalece también la relación médico-paciente. A veces ustedes solamente tienen 5 o 6 minutos para conocer todo lo que está pasando con un paciente y cada segundo cuenta, porque es la realidad que vivimos también en los establecimientos de salud, y de cómo esa confianza que pueden tener el paciente para poder aprovechar ese tiempo que se ha delimitado será de suma importancia y puede fortalecerse a través de la humanización. Y obviamente el tema de la atención centrada en el paciente, siempre alineado con los requerimientos de la atención para generar mayor satisfacción. ¿Qué hay actualmente tanto en el sector público como en la seguridad asistencial, en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social? Bueno, el seguro cuenta desde el 2023 con una política institucional de humanización que se las he colocado también como parte de la bibliografía para que ustedes conozcan un poco más al respecto, y en donde habla básicamente sobre este compromiso que ellos tienen enmarcado dentro de la ética, dentro de los valores, dentro de los principios de la institución, enfocados a fortalecer esta cultura organizacional para reconocer al ser humano mediante, obviamente, la asistencia mediante la satisfacción de sus necesidades biopsicosociales y demás. Esto en el Seguro Social. Y en Ministerio de Salud también existe desde el 2023 una norma técnica para la atención segura en salud, que también se las he colocado en la bibliografía para que ustedes puedan conocer un poco más al respecto de sobre a quienes se aplican, que obviamente el Ministerio de Salud, al ser el ente rector del Sistema Nacional Integrado de Salud, del SNIS, ejerce a través de esta rectoría la obligación de definir la estrategia de establecer las líneas generales. Sin duda, habrán muchas cosas que se pueden mejorar. Es parte, ¿no?, de la formación que espero estarles dando en esta área, que obviamente ustedes también identificarán que hay ciertas cuestiones que se pueden fortalecer y que espero que a través de las herramientas de calidad, a través del análisis, a través de este recordatorio sobre las principales barreras a las que se tienen que enfrentar diariamente, entre ellos la sobrecarga del personal, la alta rotación de personal que existe actualmente, porque no les voy a mentir, yo conozco, ¿no?, la precariedad que existe en nuestros establecimientos de salud y de cómo no siempre lo que intentamos vender hacia el exterior no es realmente lo que tenemos. Entonces, sin duda, el poder gestionar a través de herramientas y de intentar superar las problemáticas es parte también del compromiso profesional y de lo que se espera de ustedes que hoy se están formando en un posgrado en la universidad, y que yo sé que muchas de estas herramientas las van a utilizar para analizar de forma crítica qué mejorar. También quiero mostrarles acá un pequeño video para fortalecer justamente esta parte.
Bien, y es que es importante recordar que la humanización de los servicios de salud, más que un lujo, realmente se trata de una necesidad ética y de una necesidad profesional. Pueden existir muchas normativas, pueden existir mucha base reglamentaria al respecto, pero también es cierto y creo que es importante recordar lo que lleva mucho compromiso técnico y ético personal, de cómo por el día a día a veces se nos olvida, ¿no? Por la sobrecarga de trabajo, por los problemas que puedo tener en casa, en general. Entonces, siempre es importante recordar esta parte de que la humanización del servicio de salud implica primero reconocer al paciente, ¿no? Como un ser integral que tiene sus emociones, que tiene su historia también, que tiene sus derechos, y no únicamente como un caso clínico, y construir esta relación a través primero de la empatía. Ya vimos, ¿no? ¿Qué haríamos si nosotros nos pusiéramos en los zapatos de a quien le vamos a dar una noticia importante, ¿no? El tema del respeto, de la comunicación asertiva. Pues obviamente mejorando o intentando mejorar no solo la experiencia del paciente, sino que también el resultado en la salud. No sé si alguien quiere aportar algo respecto a este tema antes de que pasemos a lo siguiente. Si quieren, ¿conocían sobre la política de humanización que tiene el Seguro Social? ¿Conocían sobre la norma técnica para la atención segura en salud? Dígame, Carolina, le escucho. Solo que creo que tiene cerrado su micrófono. Yo sí, bueno, conozco más o menos sobre lo que es la humanización, incluso la parte del seguro social. No trabajo en el seguro social como tal, pero trabajo en el Hospital Divina Providencia porque hacemos cuidados paliativos y una de Sí. nuestras bases pues es la atención Ujú. humanizada al paciente y una de nuestras bases es eso. Incluso es un motivo de despido en mi institución el hecho de que no se trate al paciente de una manera humanizada, o sea, es parte de nuestra base, ¿no? Entonces, Ujú. creo que otra de las cosas que es importante para el trato humanizado al paciente es cultivar nuestra propia espiritualidad. La espiritualidad no es religión, es conexión, conexión con los demás, con la naturaleza, con lo divino. Entonces, creo que esa parte también ayuda a esa, y creo que sí es algo tan necesario. He conocido muchos casos donde el trato al paciente distinto le cambia de sobremanera su manera de ver la enfermedad, de ver su proceso que está sufriendo. Nosotros atendemos pues pacientes con cáncer de diferentes Sí. instituciones, Seguro Social, Ujú. Ministerio y todo, y bueno, pues es historias lo que usted decía es sumamente importante. Cada ser humano es una historia y creo que debemos verlo nosotros como un privilegio porque estamos desde el lado donde podemos ayudar y no de donde necesitamos ayuda. Creo que es importante esa parte. Gracias, Carolina. Muchas gracias por compartir su experiencia también con nosotros. ¿Alguien más que quisiera hablar o tocar algún punto al respecto de esto? ¿No? Bueno, entonces ahí les dejo em, parte de, ya quiero hacerles más adelante el match con el tema específico de la normativa técnica para que veamos cómo este se complementa directamente con la seguridad del paciente. Y mire que según la OMS se define precisamente la seguridad del paciente como esta ausencia de estos daños que pueden ser prevenibles en los pacientes y de cómo se pueden reducir, obviamente, hasta un mínimo aceptable. Porque en algunas ocasiones lo que se hace es una gestión del riesgo más que la eliminación, ¿no?
de cualquier daño que pueda existir. En el contexto de la prestación de servicios en específico, obviamente va a estar enfocado a que se puedan establecer procesos específicos, sistemas específicos, procedimientos que se identifiquen también estos comportamientos, las tecnologías que son necesarias también para poder mejorar la prestación de un servicio y reducir algunos riesgos que se identifiquen. Y para eso también se analizan muchos las causas que son habitualmente conocidas y relacionadas con el daño a pacientes, y son las que ustedes ven en sus computadoras. El error en la prescripción de medicamentos, errores asociados a intervenciones quirúrgicas, infecciones asociadas a la atención sanitaria, algún error diagnóstico, caída de pacientes, tromboembolias venosas, las úlceras de cúbito, prácticas riesgosas de transfusión de sangre, errores relativos a la identificación de pacientes, prácticas riesgosas también en el tema de inyección. Estos ya están identificadas y la OMS las tiene identificadas como estas causas habituales de daño a los pacientes. Si ya las tenemos identificados, la idea es gestionarlas nuevamente, reducirlas hasta lo mínimo que se pueda, pero obviamente es imposible eliminarlas al 100% porque hay muchas variables que convergen para que cada una de estas se materialicen, pero lo necesario es reducirla a lo mínimo que se puede. Y para eso habrá obviamente que hacer una gestión del riesgo, identificando y haciendo un análisis de causa raíz, porque recurrentemente estamos teniendo esta situación, es un problema relacionado con quien está prestando el servicio o quien recibe el servicio, o un poco de las dos, cómo podemos gestionar el relacionado con el personal de salud y cómo podemos dar las recomendaciones para que el paciente pueda gestionarlo de la mejor manera. Entonces, parte de la respuesta a la OMS enfocado, ¿no?, al tema de seguridad del paciente, que tienen su plan de acción del 2021 y que termina en el 2030, establece precisamente la adopción de ciertas actividades específicas, y una de ellas obviamente es que desde el 2019, cada 17 de septiembre, se celebra en el mundo el Día Mundial de la Seguridad del Paciente, y como les mencionaba, desde el 2023 en El Salvador contamos con esta norma técnica para la atención segura en salud que va mucho, ¿no?, del tema de seguridad del paciente. Y se los tengo y se los compartí también en la pantalla, en la bibliografía, perdón, que está disponible en la semana 3, y que precisamente esta es la normativa, acá, la norma técnica para la atención segura en salud, que está disponible desde el 2023, y en el capítulo 6 empieza a desglosar, aquí obviamente va a hablar de quienes conformaron las mesas técnicas para la elaboración de la misma, y en el capítulo 6, pero no tiene acá, no, están desarrolladas precisamente, voy a ver ahí. Si ustedes ven cada una de las acciones esenciales para la atención segura en salud, y establece precisamente cómo es necesario definir una cultura en la seguridad de salud, cómo se pueden o se establecen algunas recomendaciones para generar las condiciones de seguridad en salud, el tema de la identificación de la persona, que va precisamente para poder gestionar todos estos errores recurrentes, digamos, en la prestación del servicio, la identificación en las áreas específicas de hospitalización, las responsabilidades que pueda tener también el personal de salud para identificar a la persona, el tema de la comunicación efectiva, es decir, todo lo que venimos desglosando en las láminas anteriores, de cómo también en nuestro país se han establecido líneas específicas para dar cumplimiento a las mismas y gestionar la problemática que actualmente existe, la reducción de los riesgos relacionados a las IAS, la atención segura de la salud durante un procedimiento médico quirúrgico, es decir, se establecen algunas líneas generales. Sé que ahorita se está trabajando justamente en el plan de acción de esta normativa técnica, porque una normativa que no tenga actividades específicas de cómo implementarla es, digamos, no se ha cumplido, digamos, todo el ciclo necesario para la aplicación de la misma. Entonces, se los dejo acá también para que conozcan un poco más al respecto. La presentación que tienen ustedes también disponible en la plataforma tiene un poco más de información al respecto, por si quieren también desglosar la misma. Y precisamente
dentro de las acciones esenciales para la seguridad del paciente, como ya lo vimos en la norma técnica, que de ahí parten, ¿no? Para incluirlas dentro de esta normativa que es de obligatorio cumplimiento para todas las áreas de salud, precisamente habla sobre estas acciones esenciales para poder mejorar la seguridad del paciente. Y tal y como vimos en la normativa, por eso es que se habla mucho del tema de la identificación del paciente para, obviamente, fortalecer esta parte de algún error en la medicación que pudiese existir, que se puede gestionar a través de la correcta identificación, la comunicación efectiva, la seguridad de los procedimientos, la reducción del riesgo asociados a las IAs, el tema de la gestión de riesgos también relacionados a caídas de pacientes, el análisis de eventos centinelas, de eventos adversos, de derrames, SAVI, que también están como parte de estas acciones esenciales para la seguridad del paciente. Y de cómo en cada uno de los establecimientos de salud deben existir acciones específicas para poder materializar estas recomendaciones. Bien, y también una de las acciones o una de las actividades que se recomienda es justamente el tema de los indicadores de calidad, que son los que nos ayudan a identificar a partir de datos reales, a partir de información que se pueda tener, todo lo relacionado con el desempeño de áreas específicas. Pero para eso también es muy importante que se defina y que sepamos vencer ciertos paradigmas que están relacionados con el establecimiento y seguimiento de los indicadores. Y miren, uno cuando lleva mediciones, lo primero que tiene que enfrentarse es el tema de no nos gusta sentir que nos están midiendo porque a veces creemos que están buscando culpables y no se está buscando cómo gestionar problemáticas en sí. Desde el punto de vista de calidad, siempre se busca medir cómo es el desempeño de los procesos para saber en qué áreas hay que fortalecer. No se buscan culpables. Esa gestión del recurso humano que la ve un área en específica, que sigue una normativa en específico, no es el enfoque que tiene la gestión de calidad, sino que la gestión de calidad busca en qué está fallando el proceso para entonces hacer un análisis de causa y determinar cómo se puede mejorar, no culpables. Entonces, para quienes son responsables de establecer indicadores o darle seguimiento a los indicadores, es también importante recordarlo. Otro de los grandes paradigmas es que esto conlleva, ¿no?, a castigos o sanciones, un tanto relacionado con lo anterior. Nuevamente, el enfoque de calidad está enfocado a gestionar y a mejorar procesos específicos y no a castigar y no a sancionar al personal de salud. También nos enfrentamos a una de las grandes problemáticas que no hay tiempo para medir. Por eso es que hay que definir una estrategia. Si yo tengo poco personal dentro de mi establecimiento de salud, tengo que considerar en qué espacio se le va a dar seguimiento a esos indicadores. Que no hay una línea específica de decir usted tiene que tener 80 indicadores de la prestación del servicio de salud para garantizar que está haciendo las cosas bien. No. De hecho, dentro de las recomendaciones siempre se establece que entre menor sea la cantidad de indicadores, mejor, porque se recomienda que sean los que realmente se utilicen para toma de decisiones y de los que el establecimiento realmente posea la capacidad para dar seguimiento. También nos enfrentamos al tema de que medir es complicado, nuevamente, por eso es que se hacen estas recomendaciones. No es necesario que establezca un gran tablero de mando de indicadores, sino que con indicadores puntuales que ustedes tengan definidos y que realmente se utilicen para tomar decisiones es suficiente. Uno de los grandes paradigmas y uno de los grandes temas a los que a veces nos enfrentamos es que a veces solo una persona sabe cómo se hacen estos seguimientos o cómo se hace la medición de estos indicadores. Por temas de disponibilidad de recursos, si es que somos pocos dentro del área y ni modo toca que solo una persona los conozca, siempre se recomienda que por lo menos exista un recurso más que esté formado en cómo se va a realizar este seguimiento. ¿Por qué? Porque si esta persona que es la encargada de dar seguimiento a la medición, cambia su lugar de trabajo, cambia su área de trabajo, em,
ese día no llegó y hay que responder a una asignación relacionada con el seguimiento de ese indicador. Siempre es importante que exista por lo menos una persona más que conozca acerca del seguimiento de los mismos. Y nuevamente, no existe una meta o un número que le diga a ustedes tienen que tener tantos indicadores para mostrar ser eficientes, no. Con que los que ustedes definan realmente se midan, se les den seguimiento y se utilicen para implementar acciones es suficiente. Ahora, ¿qué son los indicadores? Los indicadores, es cierto, pueden ser y son una medida tanto cuantitativa, es decir, cuantificable, numérica, y en algunas ocasiones cualitativas, que lo que van a mostrarnos es cómo se está desempeñando un proceso, un fenómeno, una actividad en un punto específico. En el contexto de salud, obviamente se van a utilizar para poder evaluar el tema de la calidad, el tema de la efectividad, de la eficiencia, del desempeño también del sistema de salud y del servicio prestado, porque obviamente está enfocado a realizar un monitoreo de este desempeño para que puedan también ser utilizados en la toma de decisiones e identificar aquellas áreas en las que se puede mejorar. ¿Qué se recomienda para los indicadores? Primero, que sean válidos, es decir, no buscar indicadores en los que sabemos que siempre vamos a salir bien. No es la idea. La idea es identificar aquellos aspectos en los que necesitamos mejorar. Si ustedes tienen su tablero de indicadores y son de los que usan la colorimetría, el colocarlos por colores y todos sus indicadores están en verde, estamos mal. Entonces, guardemos nuestras cositas y vámonos para otra área. La idea de medirnos es identificar dónde podemos mejorar, pero si siempre tenemos o siempre establecemos indicadores que sabemos que siempre vamos a salir bien, el enfoque está erróneo. Entonces, el que sean válidos es una parte, que sean fiables también. Obviamente, la idea es que se delimite el funcionamiento de los indicadores, porque obviamente habrán situaciones, por ejemplo, en vacaciones, que hay otras variables donde ciertos indicadores se van a comportar de diferente manera que en un periodo que no es vacacional. Entonces, será necesario delimitar eso también en el establecimiento de los indicadores. Eso lo vamos a ver con ejemplos más adelante. Que sean sensibles, obviamente, que se pueda percibir si algo mejora o empeora a través de este indicador, y por eso es que es tan importante considerarlo a la hora de definirlo. También que puedan medir un aspecto específico que no esté influenciado por factores externos y que sean claros, ¿no? Desde la identificación de los mismos, desde el establecimiento de la descripción, siempre se recomienda que sean lo más claros y simples posible. No porque utilicemos palabras rimbombantes para definir un indicador, significa que este va a ser mejor que otro. Y ahora, existen una gran cantidad de clasificación de indicadores. Una de ellas es, como lo mencionábamos, desde el punto de la perspectiva, y es aquí donde podemos enfocarnos tanto en indicadores externos, que obviamente pueden estar relacionados con usuarios, y los internos, que sí van a ser los específicos del desempeño del personal dentro de una organización en específico. También podemos hablar que los indicadores se pueden clasificar por el tipo de medición, y es aquí donde encontramos los indicadores cuantitativos y los cualitativos. Obviamente, siempre yo, porque soy más numérica, siempre les voy a recomendar el tema de los indicadores cuantitativos, porque estos no son sensibles a las percepciones, sino al dato numérico que va a establecer las bases para realmente poder tomar una decisión documentada. Y también por su nivel de intervención podemos clasificar a los indicadores como de proceso si se enfocan en los objetivos específicos de un establecimiento de salud, por ejemplo, de resultado si se enfocan en los objetivos específicos de, por ejemplo, una entidad como el Ministerio de Salud, digamos. Estos de resultado también estarán enfocados con los objetivos generales de, en este caso, si lo queremos aterrizar al área pública del Ministerio de Salud, digamos, y también están los de resultado que puedan tener una visión institucional, es decir, dependerá mucho este nivel de intervención de si nos estamos enfocando a aquellos indicadores que se definen su seguimiento a un año,
a 3 años o a 5 años. Y es aquí donde vemos que por su nivel de intervención podemos identificar a los indicadores como de impacto, porque su resultado lo vamos a ver generalmente en nuestro país, que se establece generalmente un plan quinquenal. Los indicadores por nivel de intervención de impacto se verán cada 5 años. Es por eso tan importante definir que por el nivel de intervención también existe una clasificación de los indicadores. De igual manera, en el área privada van a estar enfocados por su nivel de intervención como indicadores de proceso cuando están enfocados a una entidad privada, a los objetivos de los procesos que están definidos dentro de cada una de las organizaciones o dentro de los objetivos de gerencia. También los de resultado que van a estar enfocados a los objetivos de una empresa a nivel de país, por ejemplo, y desde su visión de empresa como país, como subsidiaria, podríamos ver aquí como de resultado, y los de impacto, si hablamos de una entidad privada que tiene, digamos, presencia en distintas partes del mundo y lo que se quiere ver es precisamente este nivel de intervención y su comportamiento a nivel mundial. Entonces, tanto en la parte pública como en la parte privada, también podemos definir a los indicadores por su nivel de intervención en la estrategia de una organización. En el Ministerio de Salud, y entiendo que este también no ha sido todavía modificado, existe una clasificación de lo que ellos en algún momento denominaron estándares de calidad, pero que entiendo que hoy por hoy ya sí lo denominan como indicadores de calidad y hablan de 3 tipos de clasificaciones. Uno, el de conformidad, este documento también lo tienen disponible en la bibliografía, y habla de conformidad cuando se basa en, como su nombre lo dice, el cumplimiento de una norma técnica, de una guía clínica que hay que demostrar que se está alcanzando o que será necesario cambiar para poder alcanzar su cumplimiento. Obviamente ellos tienen establecidos indicadores de conformidad, indicadores de calidad relacionados al área de seguridad del paciente, al área de adolescencia, al área de adulto mayor, al área de primera infancia. Hay indicadores específicos de conformidad, es decir, lo que se busca, ahí se establecen para dar cumplimiento a lo que se ha definido en una normativa técnica, en una guía clínica. También existe otra clasificación que son de servicios, que aquí lo que buscan es que se demuestre una aplicación correcta y oportuna dentro de los procedimientos, de acuerdo obviamente a cada establecimiento. Y la tercera clasificación es la de satisfacción, que aquí lo que busca es analizar la percepción que pueda tener el usuario en relación a la prestación del servicio que se brindó con base a sus expectativas. Para esto, obviamente, ellos utilizan el tema de encuestas de satisfacción y demás. Entonces, dentro del Ministerio de Salud lo definen por estos 3 tipos de indicadores: por conformidad, por servicio o por satisfacción. Ahora, lo que vamos a ahondar y de los que van a ir relacionados la asignación de esta semana, que ya nos vamos a poner de acuerdo en la conformación de los grupos, quiero que hagamos un análisis y una definición de indicadores de calidad de seguridad asistencial según la propuesta que en su momento desarrolló Avedis Donavedian, que él decía que existen 3 tipos, o él recomienda 3 tipos de indicadores en específicos para el proceso asistencial. Y entonces él definió que debe de analizarse el antes, el durante y el después. Y para esto definió que existen indicadores de estructura, de proceso y de resultado. ¿Qué son cada uno de estos? Iniciemos por los indicadores de estructura. Aquí lo que quiere medir, o lo que Donavedian recomendaba era, ok, según la prestación del servicio que se quiere dar, es necesario que se defina la cantidad y el tipo de recursos que son necesarios
para garantizar precisamente que se preste o que se tengan todos los insumos que son necesarios para prestar un servicio. En este caso, pueden ser por la cantidad de profesionales que yo necesito en un área en específico, la cantidad de camas que necesito porque más o menos tengo definido la cantidad de pacientes que yo espero recibir, la cantidad de equipos o la cantidad de reactivos de laboratorio que yo necesito para hacer ciertos análisis, la cantidad de infraestructura que yo necesito para prestar 5 servicios en específico, es decir, indicadores de estructura que va enfocado a los recursos que yo necesito antes de prestar un servicio. Algunos ejemplos de esto: la proporción de médicos especialistas en un área, el acceso durante tantas horas, digamos, o X horas determinadas de una tecnología en específico para hacer exámenes de resonancia magnética, número de horas de atención para toma de muestra, el gasto mensual en insumos para toma de muestra, el gasto de inversiones anuales, el número de contadores hematológicos, número de incubadores que se tienen disponibles, número de camas disponibles para un servicio en específico. Estos son algunos ejemplos de indicadores de estructura. Nuevamente, lo que buscan es definir los recursos que son necesarios para prestar un servicio. Luego viene la siguiente parte, que son los indicadores de proceso, que como su nombre lo dice, aquí están enfocados a cómo se está realizando la prestación del servicio ante el paciente, ante el usuario, y de lo que se establezca como una buena práctica. Aquí lo que se quiere definir básicamente es si se está cumpliendo con lo que se ha definido, por ejemplo, en alguna guía clínica para garantizar que se preste un servicio según criterios específicos. Medir si se cumplen los pasos a seguir o no. Algunos ejemplos de esto será proporción de pacientes a quienes se les realizó una evaluación y un manejo del dolor según un procedimiento. Estos son ejemplos de indicadores de proceso, el durante la prestación del servicio. Proporción de fichas clínicas entregadas desde archivo según el procedimiento definido. Proporción de pacientes a los que se les realizó la categorización según el riesgo clínico para atención en urgencias de acuerdo a la normativa aplicable. Proceso. Proporción de procedimientos de administración de medicamentos por vía endovenosa en los cuales se aplicó la lista de comprobación de los 5 correctos. Es decir, estamos corroborando que se